Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncay. Con este nuevo video de Excel para mi canal te voy a enseñar dos métodos para que aprendas a promediar con criterios parciales utilizando comodines dentro de funciones de Excel para calcular, por ejemplo, el promedio de un conjunto de valores dado un criterio específico dentro de una celda. Fíjate, tenemos una tablita de datos que tiene, por ejemplo, el término, que en este caso se compone de una cadena de texto que dice cadena 1 valor, cadena 2 valor, cadena 1 valor, cadena 2 valor. Así, para un conjunto, en este caso, de 11 celdas. Y tenemos acá un conjunto de valores numéricos que necesitamos promediar con los criterios que digan 1 o que contengan 1 dentro de este set de cadenas de texto, y bien los elementos que contengan 2 dentro de este set de cadenas de texto. ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera rápida? Mira, con el uso de la función promedio.si. ¿Qué pasa si yo utilizo la función promedio.si de la siguiente manera? Llamo a la función promedio.si, la cual me está pidiendo un rango que va a contener el conjunto de criterios. En este caso, si en este primer argumento yo paso todo este conjunto de valores que contiene cada uno de los términos, que va a contener posiblemente cada uno de estos dos criterios que pueden o no pueden estar, y seguidamente, fíjate, lo fijo con F4 y en el criterio le coloco mediante un par de comillas dobles acá un comodín asterisco, el cual representa un conjunto de caracteres antes de la palabra o el criterio que yo esté utilizando dentro de la celda, o bien un conjunto de cadenas de texto o un conjunto de caracteres después de la palabra que actúe aquí o que yo ponga aquí como criterio. Entonces, sencillamente, si concateno con ampersand el valor del criterio que se encuentra dentro de esta celda, y seguidamente tomo el mismo carácter de ampersand y le concateno nuevamente otro asterisco, fíjate que me quedaría algo así. Si evalúo con F9 me daría asterisco 1 asterisco, es decir, cualquier cadena de caracteres antes de el criterio que está actuando dentro de esta celda en cada uno de estos elementos que contienen cadenas de texto y que posiblemente puedan contener el criterio, y un asterisco que termina en este caso representando cualquier valor o cualquier conjunto de caracteres que se encuentren después del criterio, el cual puede ser 0 caracteres o bien un conjunto de caracteres mayor o igual a 0. Perfecto, entonces si yo en este caso, en el rango del promedio, fíjate, tomo todo el conjunto de valores, todo este conjunto de valores, y lo fijo con F4 y evalúo con Enter, me devuelve el promedio que contiene todos los valores de 1. Es decir, si yo selecciono esta celda, fíjate, luego esta otra, esta otra, esta otra y esta otra y esta otra, el promedio sería 59.66667. Ahora bien, si la arrastro hacia abajo, fíjate que el promedio me da 68.6 para el criterio de 2. Otro método u otra forma de hacerlo sería utilizando a la función suma producto, en la cual vamos a utilizar obviamente otra función que me permita buscar una cadena de texto muy pequeñita dentro de un conjunto de cadenas de texto mucho más grandes, devolver una regla de validación que me devuelva un valor numérico y posteriormente evaluarla como una matriz binaria dentro de la función suma producto. En este caso, fíjate, ¿qué pasa si yo utilizo la función hallar y busco, por ejemplo, la cadena de texto 1, este carácter de 1, que es una cadena de texto pequeñita, la busco dentro de esta cadena de texto mucho más grande? Cierro la función, lo que hace la función hallar es devolverme un número que indica la posición en la que se encuentra el primer carácter del criterio que yo estoy buscando dentro de la cadena de texto mucho más grande. Es decir, me devuelve el carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me dice en la octava posición se encuentra en carácter de U, con el que arranca su cadena de texto que actúa como criterio. Ahora bien, fíjate que si intento buscar, por ejemplo, el carácter de 2 dentro de esa misma cadena, lo que hace hallar es devolverme un error de valor.
Es decir, no encuentra el carácter completo de 2 dentro de ninguna partecita de esta cadena de texto y por tanto me devuelve un valor de error. Ahora bien, si yo utilizo, en este caso, no una celda, fíjate, no utilizo una celda aquí dentro del texto buscado que corresponde al 1, y dentro de este texto no utilizo una celda, sino un conjunto de valores, todo este conjunto de celdas. Fíjate que si evalúo con F9, en este caso, me devuelve puros valores numéricos donde encuentra el carácter que está actuando como criterio y un conjunto de errores de valor, en donde las celdas que no contienen el criterio devuelven ese error de valor. Por ende, si yo en este caso fijo esto con F4 y posteriormente evalúo esto con la función esNúmero para que me diga qué posiciones de esa matriz de valores se convierten en un número, entonces me devuelve la función esNúmero un verdadero donde se encuentra un valor numérico que indica que esa cadena de texto dentro de estas celdas sí contienen este criterio de 1. Por tanto, un valor de falso indicaría una celda que no contiene el criterio. Si yo multiplico esa matriz por el valor de 1, esa matriz booleana de falsos y verdaderos por el valor de 1, lo que estoy haciendo es convertir cada uno de los valores de verdadero en un valor de 1 y cada uno de los valores de falso en un valor de 0. ¿Listo? Ahora bien, si llamo a la función suma producto, fíjate, y abro un paréntesis y multiplico el primer elemento que compone la matriz de ceros y unos, que es una matriz binaria, por cada uno de los valores que contiene toda esta columna valor y fijo esa referencia con F4, fíjate que si evalúo suma producto me devuelve un valor correspondiente a las celdas que contienen este criterio de 1 dentro de este rango de celdas, devolviéndome la suma de cada uno de estos valores. Pero recuerden, es un promedio, tengo que dividirlo por la cantidad de elementos que tengan en esta celda el valor de este criterio de 1. En otras palabras, lo que tengo que hacer es dividir el retorno de la función suma producto, dividirlo por el conteo únicamente que haga suma producto mediante el uso de la función hallar y la función esNúmero. Es decir, copio esta partecita, fíjate, copio esta partecita y la pego aquí con control B y cierro el paréntesis. En este caso, si yo evalúo aquí a suma producto, me dice que se encuentran 6 elementos con este criterio que contiene el valor de 1. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, si yo divido ese valor de 358 entre 6 y la evalúo con enter, no es una fórmula matricial porque estoy evaluando dentro de la función suma producto, entonces básicamente al evaluar con enter me devuelve el mismo resultado que con la función promedio.si. Si la arrastro hacia abajo, fíjate que me devuelve para el criterio 2 la misma cantidad que con la función promedio.si. ¿Por qué hago este video? Mira, muy sencillo, me escribieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal que no cuentan con la función promedio.si. Pues bien, otra alternativa sería la función suma producto, en donde le permite, sin el uso de comodines, encontrar una cadena de texto que está actuando como criterio, como un pedacito pequeñito dentro de un conjunto de cadenas de texto mucho más grandes, para devolver el valor correspondiente y promediarlo con el conteo mediante el uso de esta misma función. Es decir, aquí con promedio.si sería la siguiente fórmula texto, que es mucho más cortica obviamente, pero requiere el uso de caracteres comodines. Pero con la función suma producto tenemos en este caso una fórmula mucho más grande, pero no utilizamos los comodines por ningún lado porque nos valemos en este caso de otra función que se llama hallar y esNúmero. Vamos a colocar esto por acá y le vamos a colocar otro colorcito. En este caso, dentro de la función suma producto no necesitamos comodines porque nos estamos valiendo de la función hallar, que encuentra fragmentos de texto pequeñitos dentro de otros fragmentos de texto mucho más grande, que al evaluar con la función esNúmero nos devuelve una matriz binaria, una matriz booleana que transformamos en una matriz binaria multiplicando por el valor de 1 y posteriormente calculando la suma de los totales dividiéndolo entre la cantidad de elementos que contienen ese criterio.
de una manera bastante fácil y sencilla. No lo olviden, amigos, reemplazando a la función promedio.si con la función suma producto obtenemos el mismo resultado. Bien, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrito. Estamos subiendo videos todos los días para que aprendamos y mejoremos nuestras capacidades y nuestras habilidades en torno de Excel. Un abrazo, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao.